Dólar en camino a los 830 pesos. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa para el país? ¿Y qué significa también en general para los distintos instrumentos financieros o acciones que podamos tomar? Esto y mucho más vamos a estar revisando en este video, así que los invito a quedarse si quieren aprender un poco más sobre cómo funcionan las tasas de los bancos centrales tanto de Estados Unidos como de Chile y cómo eso finalmente afecta y tiene influencia significativa dentro del precio al cual se transa el dólar en el mercado chileno. Como podemos ver aquí en el diario financiero, en la noticia del lunes 24 de julio, estaban hablando de que el dólar estaba cerrando al alza cerca de 830 pesos por dólar por primera vez en 4 meses por la expectativa de diferencial de tasas con Estados Unidos. Ya vamos a ver qué significa esto, pero primero vamos a ver este gráfico que te ponen acá. Como podemos ver aquí en el gráfico, podemos ver que está llegando a cerca de 830 pesos el dólar, siendo que durante el año 2023 generalmente habíamos estado en niveles quizá un poco más bajos, pero también bordeando cerca de los 800-820 pesos. Acá, como podemos ver en la noticia, vemos que el dólar escaló al nivel de 830 pesos este lunes, y eso es principalmente presionado por la decreciente brecha proyectada entre la tasa de interés de Chile y de Estados Unidos en una semana que se espera que las decisiones de los dos bancos centrales vayan a tener efectos bien interesantes respecto a la política monetaria de ambos países. Por el lado de Estados Unidos, lo que se esperaba es que Estados Unidos y el Banco Central de Estados Unidos aumente en 0.25% su tasa de política monetaria, es decir, que la tasa la aumenten. Entonces todos los equivalentes, por ejemplo, a depósitos a plazo estadounidense o cuentas de ahorro estadounidense iban a tener tasas más altas para la gente que ahorre y tome finalmente estos instrumentos financieros de ahorro, tal como lo que nosotros estuvimos viendo que pasó en Chile, ahora cuando el Banco Central estuvo subiendo la tasa de política monetaria, y eso hizo que estos instrumentos financieros de ahorro han tenido tasas cada vez más interesantes. Eso es lo que está pasando por el lado de Estados Unidos. De hecho, si es que vamos a la noticia acá de CNN, podemos ver que el 26 de julio la Fed o el Banco Central estadounidense efectivamente subió un cuarto de punto la tasa de política monetaria, llevándola a niveles cercanas al 5,25 a 5,5%. Y eso, como podemos ver, es el punto más alto en el que ha estado la tasa desde hace 22 años. Entonces ese es el nivel que está haciendo el Banco Central estadounidense para controlar la inflación en ese país, haciendo que la tasa llegue a niveles que no se veían desde hace 22 años. Es decir, probablemente a niveles de muchas de las personas hoy en día no hayan visto en su vida. Por otro lado, volviendo a la noticia acá del diario financiero, podemos ver que el mercado chileno, por su parte, está esperando que el Banco Central chileno haga un recorte en la tasa. Es decir, hay distintos analistas que tienen precio objetivo y que están estimando recortes distintos, pero en general estamos pensando entre 50 y 100 puntos base o 0,5 y 1% que deberían estar bajando la tasa de política monetaria del Banco Central este viernes. Y eso obviamente es un efecto contrario a lo que hizo el Banco Central de Estados Unidos, ya que ellos subieron la tasa y el banco chileno lo que está haciendo es bajar la tasa. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Significa que para el lado del gobierno de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense está haciendo que los dólares sean más caros. Es decir, pedir prestado plata en dólares te va a salir a una tasa de interés más alta, ya que ellos subieron su tasa de interés. Y en el caso de Chile está haciendo que los dólares sean más baratos porque van a bajar la tasa de interés, y eso va a hacer que pedir financiamiento o pedir distintos préstamos en pesos chilenos sea más fácil. ¿Eso qué significa? Obviamente, como el peso chileno va a ser más barato y el dólar va a ser más caro, el peso chileno se va a depreciar. ¿Y eso qué significa? Que los pesos van a aumentar su cantidad de oferta de pesos que van a haber en el mercado y el dólar va a disminuir la cantidad de oferta de dólares que va a haber en el mercado, y eso obviamente impulsa a que el dólar suba, ya que el dólar se va a hacer más escaso que los pesos, entonces los pesos se van a estar devaluando. ¿Cómo podemos ver esto de una forma más interesante? Podemos ver este índice que se llama el Dollar Index, que es un índice que mide la fuerza del dólar respecto a las otras monedas del mundo, y generalmente lo que se puede hacer es ver solamente el efecto del dólar respecto a todas las monedas del mundo, independiente de qué país estemos comparando. Y como podemos ver aquí, desde los últimos 3 meses, el Dollar Index prácticamente no se ha movido, es decir, partió hace 3 meses en 101 y hoy en día también está cerca de 101, es decir, prácticamente no se ha movido. Sin embargo, podemos ver aquí que si es que nos vamos al gráfico del dólar contra el peso, también en 3 meses podemos ver que el dólar partió en 803 y ahora está llegando a cerca de 830 pesos. Entonces podemos ver obviamente que esta alza en el dólar no está siendo solamente porque el dólar está siendo más caro, sino que tiene mucha más relación a que el peso chileno se está devaluando, ya que como hemos estado viendo hay varios indicadores económicos en Chile que han salido bastante malos y la tasa la están empezando a bajar, lo que va a devaluar más todavía el peso chileno. ¿Cómo afecta esto a distintos instrumentos que podemos estar revisando? Bueno, en primer lugar tenemos obviamente el mercado estadounidense, donde podemos ver que
En general, desde que el Banco Central estadounidense salió con el anuncio de que iban a seguir con las tasas altas por un periodo más prolongado, el mercado podemos ver que ha estado cayendo de forma bien significante, independiente que empresas como Meta y empresas como Google hayan reportado resultados bastante positivos que han hecho que sus acciones suban de forma bien interesante estos últimos días, como podemos ver en el caso de Google, que vimos acá que subió cerca de 7% en los últimos 2 días, y el caso de Meta también con una subida cercana a los 7%. Independiente de que estas dos empresas hayan subido harto, podemos ver que el mercado en general está cayendo y probablemente estaría cayendo incluso más si es que no fuese porque las empresas le ha ido bien y eso ha contrarrestado un poco la caída del mercado estadounidense. ¿Qué significa además para las personas que tienen acciones en Estados Unidos? Recordemos que ustedes lo que hacen es comprar dólares y luego comprar acciones en Estados Unidos. Entonces, si bien sus acciones probablemente están cayendo en dólares, en pesos probablemente están siendo compensados, ya que todos esos dólares, ustedes están perdiendo dólares, pero también esos dólares son más caros en pesos. Entonces al final, si es que el dólar sube 1% y el mercado cae 1%, ustedes estarían teniendo una rentabilidad de 0 en pesos porque finalmente el peso se va a devaluar. Entonces los dólares que uno tiene valen más pesos, pero también los dólares al mismo tiempo son menos porque las acciones que ustedes tienen valen menos dólares. Para el caso de los que invierten en depósito a plazo, por ejemplo, en cuentas de ahorro, en la cuenta vista más del Banco Consorcio, que está súper ligada a la tasa política monetaria, probablemente si es que mañana el Banco Central empieza a bajar la tasa política monetaria chilena, probablemente estos instrumentos van a tener tasas más bajas, que es lo que también vimos en un video pasado, donde los depósitos a plazo ya están empezando a ofrecer tasas más bajas, preveniendo que probablemente el Banco Central va a hacer un recorte de tasa, que es finalmente lo que se está esperando en el mercado y los bancos ya empiezan a reflejar eso dentro de sus tasas. En el caso de la cuenta más del Banco Consorcio, probablemente va a bajar su tasa de interés, ya que esta está directamente ligada a la tasa de política monetaria. Y además, para las otras personas que también usan, por ejemplo, aplicaciones como Rational, probablemente sabrán que Rational tiene una billetera en dólares, en donde si que tú tienes dólares y esos dólares no los tienes invertidos ni en acciones, ni en portafolio, ni en ningún instrumento financiero, sino que solamente los tienes en caja, esa billetera te da intereses, que aquí podemos ver bien en detalle qué significa todo esto. Y hoy en día está cerca del 4,8% y es una tasa que está también directamente ligada a la tasa del Banco Central de Estados Unidos, y probablemente ahora, si es que la tasa la aumentaron en 0,25%, probablemente la billetera de Rational puede ser que empiece a rentar también más. Obviamente habría que esperar la decisión de Rational y que te manden un mensaje confirmando eso, pero es algo que uno podría esperar que ocurra, ya que es un instrumento que también está ligado a la tasa del Banco Central de Estados Unidos. Así que espero que con eso hayan podido aprender un poco más sobre cómo funciona el tipo de cambio, cuáles son algunos de los efectos que lo influyen, ya que por ejemplo también hay otros efectos como por ejemplo las exportaciones y un sinfín de otros tipos de factores que influyen en el precio del dólar, pero acá estuvimos hablando cómo afectan las tasas de ambos países y que generalmente esta tasa define qué tan cara o tan barata es una moneda, qué tan escasa o tan abundante es una moneda, que eso también por ley de oferta y demanda también va a afectar en la cotización de cada una de estas monedas. Saludos.